En esta festividad de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, voy a retomar la carta que recientemente escribió Su Santidad el Papa Francisco a los párrocos. Ya hice un vídeo en el que me extendía reflexionando sobre esta carta. En esta ocasión quiero ser más breve y conciso, con el deseo, el objetivo de que esto pueda llegar más fácilmente a muchos párrocos. Si veis el vídeo y os parece interesante, os invito a compartirlo con vuestros párrocos, amigos sacerdotes, incluso con aquellos que, siendo o no sacerdotes, lideran, gobiernan, dirigen grupos, comunidades católicos. Lo que voy a hacer es intentar con una presentación ir viendo los textos clave de esta carta. Utilizaré también algunos textos de apoyo para intentar que el mensaje del Papa Francisco quede muy esculpido, muy definido, muy claro. ¿Sí? Vale. Contexto, antes de ir a la carta. ¿Cuál es el contexto? El contexto, estamos en una situación, en una época en la que hay dos palabras, el adjetivo sinodal y el sustantivo sinodalidad, que de repente han aparecido estas dos palabras y se utilizan muchísimo y despiertan muchos sentimientos encontrados. En unos despiertan estas palabras sentimientos positivos y les encanta y les parece fenomenal. En otras personas, sin embargo, estas palabras despiertan sentimientos negativos y es algo que rechazan. Curiosamente, creo que la mayoría de unos y otros no serían capaces de definir claramente estos términos, de exponer con precisión y claridad el significado de estos términos, sinodal, sinodalidad. El hecho es que, sin tener muy claro, creo, de qué estamos hablando, estas palabras se han convertido en como una moda del lenguaje, sobre todo en ciertos ambientes que podríamos llamar dominantes, en la jerarquía de la Iglesia. Se ha convertido en una moda, casi en una obligación utilizar estas palabras. Sinodal, sinodalidad, se han convertido como en contraseñas que nos permiten acceder a la atención de nuestros interlocutores. Se han convertido en lo que Alfonso López Quintás llamaba quizá términos talismán. Palabras que en sí mismas tienen un poder de convicción, para bien o para mal, sin que sepamos muy bien lo que estamos diciendo. Todos estos pedaleos sobre la sinodalidad no les vienen muy bien a los señores párrocos. Un párroco está volcado en tareas concretas, cotidianas, en lo práctico, y no está para muchos pedaleos, no está para muchas divagaciones. Y en ayuda de los pobres párrocos ha venido esta carta del Papa Francisco que a mí personalmente me llena de alegría. Ha sido un gozo enorme esta carta, porque va a aterrizar, a concretar. A ver, esto en lo concreto, esto de la sinodalidad, ¿en qué se tiene que traducir? En concreto, sin pedaleos, ¿no? Y por eso creo que es una bendición esta carta. Vamos a ver qué dice el Papa a los párrocos. Nunca llegaremos a ser iglesia sinodal misionera. Estamos con esto de la sinodalidad, ¿vale? Pues nunca llegaremos a ser iglesia sinodal misionera si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos los bautizados en la única misión de anunciar el Evangelio el rasgo característico de sus vidas. La participación de todos. Y no en cualquier cosa, sino en la misión de anunciar el Evangelio. Ahí es donde todos debemos participar, todos. La pregunta que viene, ¿no? Después de esto, vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser una iglesia sinodal, perfecto. Y entonces, ¿y eso en qué se traduce? En la participación de todos los bautizados, no en cualquier cosa, sino en la misión de anunciar el Evangelio. Entonces, todos tienen algo que hacer. Entonces, tendremos que repartir tareas. ¿Cómo repartimos estas tareas? No puedo poner a todos a hacer todo. Así que continúa
nuestra reflexión aquí. ¿Cómo distribuyo las distintas acciones, las distintas actuaciones? Pues tendré que ver qué diversos ministerios o servicios deben ejercerse en la parroquia, qué servicios se deben prestar. Y atribuiré, según el servicio que le corresponda a cada uno prestar, bueno, qué tiene que hacer cada uno. ¿Y cómo sé qué ministerio, qué servicio tiene que prestar cada persona? Y aquí viene la clave. Pues tendré que ver qué gracias ha recibido esta persona. ¿Qué gracias ha recibido esta persona que le permiten prestar algún servicio dentro de la comunidad? ¿Cómo se llaman esas gracias que recibimos para el servicio? Se llaman carismas. Tengo que distribuir, ¿no? Todo el mundo tiene que participar, todo el mundo tiene que hacer algo, actuar. Y eso, ¿cómo lo gestiono? Bueno, pues tiene que haber, ¿no?, una organización de diversos servicios. Y esos servicios se ordenan según los carismas. Y esto no es ningún invento, ni del Papa Francisco, ni mío. Estas 3 palabritas, carismas, ministerios, actuaciones, quizá os suenan de 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Vale. Todos deben participar, todos deben actuar según diversos servicios, y esos diversos servicios o ministerios según las diversas gracias que han recibido, según los carismas. Por eso, continúa diciendo el Papa, los invito a vivir su carisma ministerial específico cada vez más al servicio de los multiformes dones diseminados por el Espíritu en el pueblo de Dios. ¿Dónde debe estar vuestro foco, queridísimos párrocos? Al servicio de los multiformes dones, de los multiformes carismas. Lo dice inmediatamente después, urge. Es urgente, esto es algo importante, es algo vital. Descubrir, animar y valorar los multiformes carismas de los seglares. Lo cual, por cierto, ya estaba dicho, no es nada que se acabe de inventar. Hemos visto que en el fondo, esto ya estaba dicho en 1 Corintios capítulo 12, y esto ya lo enseñaba el Concilio Vaticano II en la Presbyterorum Ordinis número 9, examinando los espíritus para ver si son de Dios. Los sacerdotes, se refiere, descubran con el sentido de la fe los multiformes carismas de los seglares, tanto los más humildes como los más elevados, reconociéndolos con gozo. Primero dice descubran, hay que descubrir los carismas. Examinando los espíritus, hay que descubrir, no esperar a que me lleguen, a ver si alguien de repente me dice que tiene, no, es responsabilidad tuya descubrirlos. ¿Cómo? Examinando, buscando, hay que rebuscar. Y una vez que se ha rebuscado y se han encontrado carismas, deben ser reconocidos, aceptados, con gozo. No a regañadientes, no en plan de, me viene aquí uno que dice que, sino con gozo, con gozo. Y deben no solo eso, sino no solo deben descubrirse y aceptarse, reconocerse, sino que deben ser fomentados. Y no fomentados a poquitos, sino con diligencia, con diligencia. Y esos carismas que hay que buscar, que hay que servir, que hay que descubrir y valorar y potenciar, esos carismas, dice el Papa Francisco, son indispensables para poder evangelizar. Indispensables. Son necesarios. Dicho de otra manera, no existe otro camino. No existe otro camino. Podemos creer que somos capaces, con nuestras fuerzas, sin esas gracias para el servicio, sin la gracia, que con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad de gestión, podremos llevar a cabo la misión de evangelizar, pero no es verdad, no es verdad. Solo con la gracia y con esas gracias que Dios nos da para el servicio, podremos evangelizar.
Y esos carismas no hay que inventárselos. No vamos a inventarnos cosas, no vamos a pintarlos, no. Esos carismas están ahí, dice el Papa Francisco. Estoy convencido de que si se hace esto, harán surgir, no surgir de la nada, no surgir en el sentido de eso, de inventarse nada, sino que harán surgir muchos tesoros escondidos, tesoros que ya estaban, pero no eran conocidos, no eran visibles. Harán emerger en los otros, hombres y mujeres, muchas potencialidades valiosas, potencialidades que ya estaban. ¿Sí? Esto es algo bueno, son tesoros y es algo valioso, pero quizá ha estado eso en potencia, escondido. Y es esa llamada del Santo Padre ahora a que los párrocos especialmente pongan su foco de atención y de acción en descubrir, acoger, valorar, potenciar estos carismas que no son ningún invento, que están ahí, pero muchas veces como tesoros escondidos, como valiosas potencialidades. ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a descubrir, encontrar estos tesoros escondidos? Con todo el corazón les aconsejo que aprendan y practiquen el arte del discernimiento comunitario. Hay que discernir. Y para ello hay que aprender y practicar. No vale. Me voy a poner un momento en grande. No vale. Este canal se llama tirarse a la piscina. Pues en esto no vale tirarse a la piscina. Aquí hay que currárselo, ¿no? La expresión tirarse a la piscina es como, bueno, ¿no? Lanzarse a lo loco, ¿no? No vale pensar, bueno, ya se me ocurrirá cómo, ya saldremos, ya sabré reconocer yo los carismas, ya sabré ponerles nombre, identificarlos, valorarlos, juzgarlos, corregirlos, enfocarlos, ya sabré hacerlo, ya se me ocurrirá cómo. Aprendan y practiquen, hay que aprender y practicar. No valen aquí los iluminismos. Ya me vendrá una luz divina de repente. Y voy a traer dos textos que me encantan al respecto de un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama Mysterium Ecclesiae, ese documento. Dentro de ese documento dice que Jesucristo quiso que el magisterio de los pastores, a quienes confió el ministerio de enseñar el Evangelio a todo su pueblo y a toda la familia humana, estuviese dotado del conveniente carisma de la infalibilidad en materia de fe y costumbres. Pero, como este carisma no es fruto de nuevas revelaciones o iluminaciones, de las que gocen el sucesor de Pedro y el colegio episcopal, dado que este carisma no consiste en que Dios te va a ir soplando al oído todas y cada una de las cosas que debes decir y hacer. Por eso, no se les dispensa de la necesidad, es necesario escrutar con los medios apropiados el tesoro de la divina revelación. Ni siquiera el sucesor de Pedro y el colegio episcopal están dispensados de la necesidad de escrutar con los medios apropiados el tesoro de la divina revelación, así que mucho menos cualquier otro que no sea el sucesor de Pedro o miembro del colegio episcopal. El cardenal Ratzinger introducía este texto recordando básicamente el mismo contenido y formulándolo de una nueva manera. Dice, los pastores de la Iglesia no están dispensados de emplear los medios adecuados para interpretar la revelación contenida en la Sagrada Escritura y transmitida en la tradición viva de la Iglesia. El Espíritu Santo, por tanto, lejos de convertir en superfluos los recursos y las funciones humanas, los sostiene y les asegura un resultado conforme a la verdad y a las exigencias de la palabra de Dios. Por tanto, hay que formarse, hay que usar de esos recursos y funciones humanas, hay que emplear los medios adecuados, el estudio, el ejercicio, la preparación, el entrenamiento. Acerca de toda esta cuestión de los carismas y su discernimiento, no valen los iluminismos, no vale la improvisación. Debemos formarnos, debemos estudiar, aprender, ejercitarnos. ¿Aprender para qué? ¿No? Vale. ¿Y qué es lo que hay que aprender? Discernimiento. Discernimiento en concreto de carismas. El discernimiento.
¿Qué significa discernimiento? Porque ahora está también como muy de moda la palabra discernimiento, pero esto lo hemos dicho desde siempre. Esto no es ninguna novedad, es examinar los espíritus. Lo leíamos en Presbyterorum Ordinis 9, en el Concilio Vaticano II. Examinar los espíritus y para ser capaces de descubrir los carismas, ¿sí? Es ese discernimiento de espíritus, ese examinar los espíritus. En esto debemos ejercitarnos, ¿sí? Y en esa misma frase, un tercer aspecto de esa frase, ¿no? Dice, primero hay que aprender y ejercitarse. Segundo, ¿acerca de qué? Del discernimiento. Y en esa frase del Papa Francisco hace otro matiz, ¿no? ¿Cómo discierno? Desde mi torre de marfil, yo solo, desde no sé, eso, desde mi atalaya, observando a lo lejos los campos, yo voy discerniendo. No, dice en esa frase, con todo el corazón les aconsejo que aprendan y practiquen el arte del discernimiento. ¿Cuál discernimiento? Comunitario, en comunidad, juntos. Es requisito, es necesario para este discernimiento también la colaboración, la ayuda mutua de los diversos miembros de la comunidad. Y aquí me venía a la cabeza 2 Corintios 10, versículo 8. La autoridad que nos dio el Señor, dice Pablo, ¿era para qué? Para construir vuestra comunidad. Para construir comunidad y comunidad concreta, vuestra comunidad. Los pastores, los párrocos, ¿tienen autoridad? Sí, para discernir desde las alturas, desde eso, la Torre de Marfil. No, para construir comunidad. Y esto lo dice también muy claramente el Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, en el número 6, dice, pero el deber del pastor no se limita al cuidado particular de los fieles, individualmente considerados, sino que se extiende propiamente también a la formación de la auténtica comunidad cristiana. El deber, obligación del pastor se extiende propiamente a la formación. Hay que formar, ¿qué cosa? Una comunidad, una auténtica comunidad, no un simulacro de comunidad o algo que tenga apariencia de comunidad, sino una auténtica comunidad. Y es en esa comunidad, en esa auténtica comunidad cristiana, en la que se podrán discernir con acierto los diversos carismas de los que están dotados los miembros de la comunidad, y entonces a partir de ahí se podrá hacer una distribución de tareas de manera que todos participen en esa misión de comunicar el Evangelio. Y esta es la única manera. Esta práctica permitirá conocer mejor los carismas presentes en la comunidad. No hay otro camino, este es el camino para conocer mejor los carismas. Necesitamos hacer este trabajo. Y sólo así, conociendo mejor los carismas, podremos confiar con sabiduría tareas y ministerios. Podemos no confiar tareas y ministerios. Podemos confiar tareas y ministerios de manera no sabia, de manera necia e imprudente. La única manera de confiar con sabiduría tareas y ministerios es conocer mejor los carismas. Y para ello necesitamos aprender y ejercitarnos en el discernimiento y hacerlo juntos, en comunidad. Ad Catholici Sacerdoti, esto es una encíclica de Pío XI. Y aquí va a hablar sobre esto, ¿no? La organización, la estructura, este confiar con sabiduría tareas y ministerios, ordenar los diversos servicios. En realidad, este texto se refiere principalmente a los sacerdotes en la obediencia a sus superiores, pero se puede aplicar también a los laicos en obediencia a sus párrocos. Tenga pues la obediencia constantemente y cada vez más unidos entre sí y con la cabeza a los diversos miembros de la sagrada jerarquía, haciendo así a la Iglesia militante de verdad terrible a los enemigos de Dios como ejército en orden de batalla. Me parecía muy bonita esta imagen, como un ejército en orden de batalla. No seremos eficaces en la evangelización, en esta lucha por extender el reino de Cristo y combatir el reino de Satanás. No seremos eficaces si no es con un ejército bien ordenado en la obediencia.
La obediencia modere, continúa esta encíclica, modere el celo quizá demasiado ardiente de los unos y estimule la tibieza o la cobardía de los otros. Señale a cada uno su puesto y lugar. Esto no es ningún invento del Papa Francisco, esto ya está enseñado, esto ya está dicho, esto es en el fondo también sentido común, que cada uno ocupe su puesto y su lugar. Y llegados a este punto, alguien podría decir, qué majo este chaval. Esto es fácil decirlo, es fácil decirlo. Y sobre todo, si no eres párroco, que es mi caso, qué majo, ¿no? Este chico. Es fácil decirlo, pero esto es muy difícil de llevar a cabo, esto es muy difícil. Es verdad, que es fácil decirlo sin ser párroco, por eso pues también me sale quizá más fácil decirlo, pues bendito sea Dios. Pero es verdad lo que estamos diciendo, no porque lo diga yo, porque lo diga el Papa Francisco, es que esto es así, esto es así. ¿Es fácil decirlo? Sí. ¿Es difícil hacerlo? También, es verdad, es difícil. Y por eso el Papa Francisco en esta carta a los párrocos dice en un momento dado, de algo podemos estar seguros, No dejará que nos falte su gracia. Dios nos está dando, os está dando a vosotros párrocos las gracias necesarias para cumplir el servicio que os encarga. Es verdad, esto es difícil, es verdad. Pero contáis, sin lugar a dudas, de algo podemos estar seguros, estamos seguros de que contáis con las gracias para llevarlo a cabo. ¿Cómo se llaman estas gracias que Dios nos da para el servicio, para prestar un servicio, para cumplir una función? Se llaman carismas. Por eso también el Papa Francisco había dicho en esta carta, los invito a vivir su carisma ministerial específico. Este proceso de discernir los carismas de otros implica también el reconocimiento de los propios carismas. Usted, como párroco, ha recibido y no para de recibir gracias carismáticas para cumplir con esta función. Además, no solo a pesar de que es difícil, es posible porque contamos con la gracia. Además, si hacer esto te parece horrible, más horrible sería lo contrario, sería no hacerlo. El Papa Francisco lo dice en un par de momentos de una manera muy, muy realista. Dice, estoy convencido de que así se encontrarán menos solos en la gran tarea de evangelizar y experimentando la alegría de una genuina paternidad. Este es el camino para librarse de esa amenaza de la soledad y de esa tentación de la tristeza. Se encontrarán menos solos y experimentarán la alegría de una genuina paternidad. No he subrayado en amarillo la palabra paternidad, pero qué bonita es, qué importante es. Sí. Continúo, para no alargarnos más de la cuenta. A lo largo del camino descubriremos también el modo para liberar nuestro servicio de aquellos aspectos que lo hacen más penoso. Los sacerdotes, los párrocos en concreto, pueden verse muchas veces atados, encadenados a muchos aspectos, tareas que hacen penoso su servicio. Este enfoque que está proponiendo el Papa Francisco, aunque es difícil, y es verdad que va a ser difícil y complicado, sin embargo, va a ser camino de libertad. Libertad, liberarse de aquellos aspectos que hacen más penoso el servicio del párroco. Y ayudarán a redescubrir, reencontrar su núcleo más auténtico, el núcleo más auténtico de este servicio, redescubrir lo más hermoso, central, el sentido del porqué, ¿sí? Que es anunciar la palabra y reunir a la comunidad partiendo el pan. Este trabajo va a hacernos sudar, sí, pero va a liberarnos de ataduras innecesarias, va a ayudarnos a redescubrir el núcleo más auténtico y por tanto a recuperar la alegría y a no encontrarnos solos. En resumen, urge descubrir, animar y valorar los multiformes carismas de los seglares, señores párrocos, de manera que las comunidades parroquiales hagan de la participación de todos los bautizados el rasgo característico de sus vidas. Este es el tema, este es el foco, esto es la sinodalidad. Cuando hemos hablado del discernimiento, antes no lo he dicho, lo digo ahora. ¿Qué hay que discernir comunitariamente? ¿El dogma? No. ¿La moral? No. ¿La liturgia? No.
Hay que discernir los carismas. Urge descubrir, animar y valorar los multiformes carismas de los seglares. Sobre eso hay que discernir. De manera que las comunidades parroquiales hagan de la participación de todos los bautizados, ¿participación en qué? Lo he suprimido en este caso, pero lo voy a decir de palabra. ¿La participación en qué? En cualquier... No. En la misión de evangelizar. Que hagan de esta participación de todos los bautizados en la misión de evangelizar el rasgo característico de sus vidas, lo que les caracteriza, no un añadido, un extra, un algo, sino lo que les caracteriza. Yo quería ser breve, creo que no he sido muy breve, espero haber sido lo suficientemente breve. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.